Vi salir agua del templo. Era un agua que daba vida y fertilidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Una bendición muy especial para cada uno de ustedes en este día, lunes 9 de noviembre del año 2020. Apreciados hermanos, qué gran alegría, qué gran gozo de este su amigo servidor, volvernos a encontrar nuevamente a través de esta plataforma digital, a través de este su canal de YouTube, Padre Maro. Siento en mi corazón un gran gozo porque hoy el Señor nos ha regalado un día más de vida y nos está regalando el inicio de otra nueva semana, donde te invito a que lo consagres al Señor, donde te invito a que le digas: Señor, hoy te consagro esta semana, hoy te consagro mi vida, hoy te consagro a mis hijos, hoy te consagro a mi familia. En una sola palabra, te consagro todo lo que tengo, todo mi ser. Apreciados hermanos, estamos vivos. Hoy Dios ha hecho un milagro en tu vida. Créalo, querido hijo. Créalo, querida hija. Dios ha hecho el sublime milagro de la vida. Yo puedo decir con toda autoridad: Señor, gracias porque estoy vivo, porque me has permitido la oportunidad de adorarte, porque hoy me estás permitiendo, Señor de la misericordia, la oportunidad de glorificarte, de amarte, de darte todo lo que tengo, de darte todo lo que soy. Por eso, queridos hermanos, mira a tu alrededor o escucha, sienta la presencia de Dios en tu vida, como Dios te susurra al oído y te dice: yo soy tu Padre, y porque soy tu Padre, te amo desde antes que nacieras. He pensado en ti, te he amado desde siempre, te he amado con amor eterno. Dios hoy nos susurra al oído y Dios hoy nos abraza. Ya nos abrazó con la fuerza de su amor porque estamos vivos. Porque hoy es una oportunidad para agradar, para bendecir, para decirle: Padre de amor y de misericordia, hoy me entrego totalmente a tu presencia, hoy me entrego totalmente a tu servicio y hoy quiero ser feliz a pesar de los problemas, de las vicisitudes, de lo que usted pueda estar sintiendo, de tu batalla, de tu adversidad. Recuerden, apreciados hermanos, que todas las batallas las ganamos en el nombre del Señor. En oración, de rodillas, hermano. Ese problema, esa dificultad, esa tormenta, hoy Dios quiere ayudarte a salir de esta situación. Hoy Dios quiere ayudarte a salir de esa depresión, esa enfermedad que tal vez te han diagnosticado. Dios puede, queridos hermanos. Querido hijo, créale hoy al Señor y dile: Señor, yo sé que tú puedes. Yo creo, Señor. Así como Marta le dijo a Jesús: yo sé, Señor, que tú tienes poder, y eso significa alabar y glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer a Jesús, reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, apreciados hermanos, que hoy sea un día lleno de gracia, que hoy sea un día lleno de bendiciones. Yo bendigo al Señor por los nuevos suscriptores, por usted, querido hijo, que ha tomado bien suscribirse a nuestro canal, un canal de gracia, un canal de bendición, un canal para todos, para crecer espiritualmente y para saber que hay un Cristo vivo y resucitado. Jesús está vivo. Créelo, querido hermano, cree que Jesús está vivo y resucitado y presente en medio de cada uno de nosotros. Querido hermano, el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante, el que ora, dice la palabra de Dios que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y hoy queremos adorar a Jesús.
Ahí donde tú estás, apreciado hijo, te invito a que adores al Señor, a que lo alabes, a que lo glorifiques, a que levantes un clamor de alabanza. Usted que necesita, usted que hoy está pidiendo, usted que hoy está atravesando momentos duros, difíciles, alaba al Señor, glorifícalo. Abra tus labios, querido hijo, abra tus labios, tu mente y tu corazón, y dile: Señor, yo te alabo. Dile: Señor, te reconozco hoy como el Señor de mi vida. Prometo darte el honor, la gloria, la alabanza, Jesús. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Derrama la unción de tu Espíritu, Jesús. Derrama la fuerza de tu Espíritu, amado Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Descienda hoy por el poder de tu nombre. Descienda hoy, Señor, por el poder de tu gracia. Bendito y alabado tu nombre, Jesús. Alabanzas, alabanzas, alabanzas a ti, Señor. Te alabo por mi familia. Te alabo por estos mis hermanos que están escuchando tu palabra. Te alabo por los enfermos, Señor. Te pido salud hoy por los enfermos. Te pido sanidad, Señor, por los enfermos. Señor Jesucristo, descienda hoy con el poder de tu Espíritu. Bendito tu nombre, Jesús. Alabanzas. Y al inicio de esta semana, Señor, te consagro toda mi vida. Te consagro toda mi existencia. Espíritu de Dios, sopla. Toca el corazón, Espíritu Santo. Ríndete hoy a Jesús. Ríndete hoy ante el Espíritu Santo de Dios y alaba al Señor. Bendito y alabado tu nombre. Señor Jesús, aquí está mi corazón. Aquí está mi vida, mi existencia. Dile: Señor, aquí están mis preocupaciones. Aquí están mis proyectos, Señor Jesús. Te ofrezco mi vida como sacrificio, como una ofrenda agradable. Hoy te ofrezco mi vida. Dile: Señor, te ofrezco mi vida como una ofrenda agradable, como una ofrenda de amor, como una ofrenda de misericordia, como una ofrenda de bondad. Aquí está, Señor, mi corazón, me rindo ante ti. Dile: Señor, te rindo a mi vida y me rindo ante ti por mis hijos, por la conversión del mundo, por la conversión de mi familia. Te adoro, Espíritu Santo. Toma el corazón, llena la faz de la tierra de su fuego, Señor. Hay fuego. Conviene, Señor Jesucristo, que nos envíe tu fuego. Como tú dijiste en tu palabra, he venido a traer fuego y deseo que arda prontamente el fuego de tu amor, el fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas en este día. Y llénanos del fuego de tu amor. Queridos hermanos, para mí es una gran alegría, es un gran gozo seguir compartiendo con ustedes día a día la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para eso el Señor nos ha llamado, para ser sus discípulos misioneros, para estar con ustedes. Para mí, cada día esto se convierte en una oración, cada día se ha convertido en un modo de vida, de llegar a sus corazones, de llegar a sus casas, de llegar a ese corazoncito tal vez abatido, a ese corazoncito donde muchas veces ha pasado por tormentas, herido, pero lo más importante es que el Señor nos ama tal cual y somos. Sin importar nuestra condición de vida, sin importar la realidad que podamos estar atravesando, Dios ha tomado la decisión de amarte porque así le ha parecido bien, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y nos ama y porque nos ayuda a buscar mejores condiciones de vida, una vida espiritual, una vida dócil a la palabra, a su palabra. De tal manera, queridos hermanos, que hoy la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán, esta gran fiesta en este día, lunes 9 de noviembre del año 2020. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios, la liturgia de la iglesia está muy, muy rica. Es un banquete para ti, es un banquete para degustar, es un banquete para que podamos comprender lo que significa nuestra iglesia, lo que significa Dios en mi vida y lo que significará este camino, este proceso de conversión, este proceso de búsqueda de Jesús. Así que bueno, disfrutar de este banquete que hoy nos regala nuestra Madre la Iglesia. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel. Tomamos el capítulo 47, tomamos el versículo 1 y 2, el versículo 8 y 9 y también tomamos el versículo 12. El salmo que hoy
contemplaremos está tomado del Salmo 45. Un río alegra a la ciudad de Dios. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11 y los versículos 16 al 17. El evangelio que hoy vamos a contemplar, que hoy meditaremos, está tomado de San Juan, el capítulo 2, versículos 13 al 22. Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de actuar. Toma mi vida, toma la vida de mis hermanos. Dile, Espíritu Santo, toma mi vida. Que esta palabra llegue a lo más profundo. Regálales, Espíritu Santo, el don del discernimiento, el don de la escucha, el don de tu amor. Apreciados hermanos, les proclamo la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero a él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria al Santo de los Santos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos anima, por esta palabra que nos fortalece y que nos llena de su fuego. Bendito el que viene, bendito el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Queridos hermanos, hoy en esta gran fiesta de la Basílica, de la dedicación de la Basílica de Letrán, se exalta fundamentalmente la vida del templo de la iglesia. Es una iglesia que Cristo fundó, es la iglesia que Cristo fundó, y que por tal motivo tiene la iglesia sus orígenes divinos. Es la iglesia de Jesucristo, es tu iglesia, y que hoy nosotros pudiésemos plantearnos una serie de interrogantes. ¿Estoy amando a mi iglesia? ¿Amo a mi iglesia? ¿He conocido a mi iglesia católica? Hermanos, porque nadie ama a quien no conoce. ¿Cómo vamos a decir es que yo amo a tal persona y nunca la he visto, ni nunca he tenido conversación, ni ningún tipo de acercamiento? Entonces, hermanos, nadie ama a quien no conoce. De tal manera que por eso es importante conocer a nuestra iglesia católica, por eso es tan bonito, tan sano y tan importante conocer mi iglesia católica, conocer la iglesia de Jesucristo.
Y si yo conozco la iglesia de Jesucristo, yo voy a empezar a defenderla, voy a empezar a amarla, voy a empezar a proclamar las grandezas de mi iglesia católica. Por ello, apreciados hermanos, que la primera lectura que hoy contemplamos del profeta Ezequiel, dice el autor, vi salir agua del templo. Era un agua que daba vida y fertilidad. Hermanos, en nuestra iglesia católica, en nuestra iglesia, encontramos corrientes de agua viva. Por eso el Papa San Juan XXIII escribió una encíclica maravillosa, Mater et Magistra o Mater et Magister. La iglesia es madre y maestra. Madre porque engendra hijos en la fe. Madre porque acompaña en el proceso de sanación interior. Madre porque acompaña en el proceso de conversión. Madre porque si estamos atravesando un momento difícil, así que cuando éramos pequeños o chavitos o pequeñitos, cuando teníamos un problema, ¿a dónde acudíamos? A nuestra madre, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba muy pequeño y por el hecho de mi papá, esa cultura machista, esa cultura del licor, esas heridas pues que había generado en nosotros, si había que pedirle, por ejemplo, para comprar un lapicito, yo no se lo pedía a papá porque le tenía miedo. Yo le decía, mamá, se me acabó el lapicito. O le decía, mamá, se me rompieron los zapaticos, se me rompieron mis zapatos. Porque sabía que mamá iba a ser esa mujer que iba a alcanzar a través de su voz, a través de su petición, que mi papá me comprara el lapicito o me comprara los zapaticos. Es por eso que la iglesia también es maestra. Porque la iglesia nos enseña, porque la iglesia nos corrige, porque la iglesia, queridos hermanos, tiene su doctrina, porque la iglesia nos dice, este es el camino sacramental. No podemos salirnos fuera del riel, no podemos salirnos fuera de la doctrina eclesial. Por eso la iglesia siempre nos enseña el mandamiento del amor y por eso la iglesia siempre nos enseña su doctrina. Y hoy me llama poderosamente la atención la experiencia del profeta Ezequiel. Dice el autor sagrado, en aquellos tiempos su nombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente. Pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo del sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Fíjense, queridos hermanos. El agua corría por el agua derecho. Vi que brotaba una corriente de agua viva. Yo todavía no logro entender cuántos hermanos se van de nuestra iglesia católica, cuántos hermanos se van de nuestros templos, cuántas personas son apóstatas, renuncian a nuestra fe, renuncian a la gracia sacramental. Si hay una corriente de agua viva, si hay una corriente de gracia y bendición, como decían nuestros padres de la iglesia, aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región del oriente. Hermano, la iglesia siempre nos lleva hacia el encuentro personal con Jesús. En la iglesia, queridos hermanos, encontramos lo que no vamos a encontrar en ninguna otra secta. En nuestra iglesia vamos a encontrar lo que no vamos a encontrar en ninguna otra cosa extraña que hoy
surge en medio de este mundo secularizado, este mundo pluricultural, de este mundo globalizado donde hay distintas alternativas, donde te dicen pare de sufrir, donde te dicen aquí vas a encontrar lo que tú estabas buscando, respuesta, soluciones a lo que usted cree que no va a encontrar. Hermanos, en nuestra iglesia corren ríos de agua viva. En nuestra iglesia, queridos hermanos, encontramos la vida sacramental. En nuestra iglesia encontramos la fuente de agua viva. Estas aguas van hacia la región oriental. Bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueve por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces. Fíjense esto tan hermoso. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Todo ser, hermano, que se bautiza, todo ser que vive la vida sacramental vivirá, hermano. Todo el que se acerca a la iglesia será transformado. ¿Cuánta gente, cuántas personas desde la historia de nuestra iglesia? Por eso los santos dieron la vida, los primeros santos dieron su vida por nuestra iglesia, porque ahí, apreciados hermanos, por ese torrente, porque se movía un torrente de agua viva, porque encontraron un torrente de agua viva y vivieron para la gloria de Cristo, dieron la vida. Por eso los apóstoles son los cimientos de nuestra iglesia. Los apóstoles son los pilares de nuestra iglesia, que lo dieron todo, que lo consagraron todo por el anuncio de Cristo, por el anuncio del Evangelio. Es ahí lo que dice la palabra. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa. Usted muévete hoy, muévete a buscar a Jesús en la iglesia, dentro de la iglesia. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen, estas aguas quedarán saneadas, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne, inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riega las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Los sacramentos servirán de alimento, queridos hermanos. El sacramento de la confesión es el sacramento de la medicina perfecta para la remisión, para el perdón de nuestros pecados. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar buscando? Muchos cristianos católicos están buscando soluciones y respuestas en otras denominaciones religiosas donde no van a encontrar el torrente de agua viva. Vi correr un torrente, un manantial de agua. ¿Cómo alejarme de ti, Señor? ¿Cómo apartarme de una iglesia santa? ¿Cómo alejarme de ti, Señor, si me has hablado? ¿Cómo alejarme de ti, Señor, si de ti brotaba corrientes de agua viva? Si del templo vi salir agua, y esa agua daba vida y fertilidad. ¡Qué hermoso! Hoy el Señor nos habla de amar. Hoy el Señor nos habla de reconocer que hay una esperanza, que hay, queridos hermanos, en medio de nuestra aridez, en medio de nuestro desierto, Dios puede hacer fértil tu vida. Y es en la iglesia, queridos hijos. Es en la iglesia de Jesucristo donde empiezo a vivir una vida de fe, una vida fértil, una vida alegre, una vida feliz, una vida de cristiano. Es en la iglesia de Jesucristo, hermanos, todo con la iglesia, nada fuera de la iglesia católica. Todo en la iglesia.
en la iglesia que Cristo fundó. Es por ello que el Salmo 45 nos dice: un río alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Lo sabemos. ¿Cuántas veces nosotros nos refugiamos en nuestra iglesia, verdad, hermano, usted que me escucha? Ahí en ese lugar, ahí en una iglesia, queridos hermanos, que nosotros la figuramos, que nosotros la visualizamos, una iglesia, un templo físico. Pero nosotros nos refugiamos en la iglesia. Nos refugiamos porque, queridos hermanos, la iglesia es el lugar donde van los enfermos espirituales. En la iglesia, queridos hermanos, es donde nacemos de nuevo a través del sacramento del bautismo. En la iglesia, queridos hermanos, es también donde encontramos el perdón de nuestros pecados. En la iglesia, queridos hermanos, es donde encontramos el pan de la vida, que es Jesucristo en la Eucaristía. Ahí. Por eso el salmista se da cuenta que Dios, y que en Dios, que es el hacedor de nuestra iglesia, encontramos un refugio, una fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque el fondo del mar caiga en los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba, porque Dios protege a su iglesia. Hermanos, aunque la iglesia llegue como la hebra de un hilo a punto de reventar, la iglesia jamás dejará de ser iglesia, porque la iglesia que Cristo fundó es la iglesia que permanecerá per secula in seculorum, por los siglos de los siglos. Es la iglesia de Jesucristo. Con nosotros está Dios. Di ahí donde tú estás: conmigo está Dios. El Señor, Él es Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Vayamos, hermanos, vayan ustedes y contemplen la grandeza de su iglesia, de mi iglesia católica. Contemple la grandeza, la vida sacramental, la vida de la tradición de la iglesia, la vida del magisterio de la iglesia. Una iglesia tan organizada, hermanos. Una iglesia que tiene sus tiempos litúrgicos. Que salimos de un tiempo y caemos en otro. Salimos del tiempo ordinario y caemos en el tiempo del Adviento. Después vamos a pensar en el tiempo de la Navidad. Después pensaremos en el tiempo ordinario del tiempo de la Cuaresma. Qué hermoso, queridos hermanos. En la iglesia de Jesucristo. Y yo tengo que gozarme en la iglesia de Jesucristo. Vengan a ver las cosas maravillosas que hay en la iglesia. Dígale usted a todos sus hermanos: vaya y dése cuenta de la grandiosidad, de la grandeza de la iglesia católica. Hay mucha gente que solamente tiene un concepto de la iglesia, y tal vez ese concepto es un concepto errado, donde dice: ¿para qué yo asistir a la iglesia? Mire cómo son esos curas de pecadores. Mire cómo son esos curas de mujeriegos. Mire cómo son esos curas tomadores. Mire cómo son esos curas que son lo peor. Mire cómo son esas monjas. Y empezamos a tener malos criterios. Y empezamos a tener, queridos hermanos, malas concepciones. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia del hombre. Es la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué la iglesia de Jesucristo también es una iglesia, queridos hermanos, donde nos refugiamos nosotros los pecadores? Hoy presentemos a nuestros hermanos, presentemos a nuestros amigos y digámosle: venga a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor en la tierra, en la iglesia. Vengan y vean las maravillas. Sacerdotes santos, religiosas santos, laicos santos para la gloria de Dios. Tal vez, queridos hermanos,
Podemos cometer errores, podemos cometer dificultades, pero esto no significa que la iglesia de Jesucristo vaya a dejar de ser santa. Nosotros sí, tal vez podemos cometer errores. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta de nuestra iglesia? Que la verdadera iglesia de Jesucristo, porque el Señor lo ha dicho así, es una iglesia de pecadores. La iglesia, queridos hermanos, es la iglesia de Jesucristo, porque no ha sido posible internamente destruir la iglesia, queridos hermanos, ni internamente, ni con los cismas, ni con las divisiones internas, ni con las reformas que se han dado internamente dentro de la iglesia, valga la expresión. La iglesia jamás nadie la puede destruir. Amén. Qué grandioso es Dios hoy con nosotros. Por eso, queridos hijos, dice Pablo, la centralidad de Pablo es que ustedes son templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Templos. Hermanos, ustedes son casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos. Hermanos, he colocado los cimientos verdaderamente en Cristo Jesús. Porque cuando decimos me voy de la iglesia católica, porque la iglesia católica son una cuerda de hipócritas, porque en la iglesia católica son una cuerda de curas falsos, porque la iglesia católica son una cuerda y siguen con la cuerda, es porque no se ha cimentado sobre Cristo, que es la base de la iglesia. Porque han seguido a hombres, hermanos, y en la iglesia no hay que seguir a hombres, en la iglesia hay que seguir a Jesucristo. Yo no sigo a hombres, queridos hermanos, porque los hombres nos equivocamos, porque los hombres cometemos errores. Nuestra única identidad se llama Jesucristo. Nuestro único camino a seguir se llama Jesucristo vivo y resucitado. ¿Sobre quién es cimentado? ¿Sobre quién he cimentado las bases, apreciados hermanos? ¿Sobre Jesucristo he cimentado mis bases? Uno le pregunta a un protestante y el protestante dice: antes yo era católico. Antes yo era católico. Y uno le pregunta: hermano, ¿y usted asistía a la Eucaristía? No, yo no asistía a la misa. Entonces, ¿qué era? Pudo haber sido cualquier cosa menos católico. Y dicen: y es que la iglesia católica no enseña la Biblia, y es que la iglesia católica no enseña la palabra de Dios. Y si usted no la leía, porque usted era un sinvergüenza, porque ese hermano era un sinvergüenza. Y la gente se va a nuestra iglesia católica y dice: pero es que en la iglesia no enseñaban la palabra de Dios. Es que yo como sacerdote te animo. Yo no puedo ir casa por casa y decir: tienes que leer la palabra de Dios. No. Hoy el Señor nos está dando una tremenda lección. Nadie ama a quien no conoce. ¿Sobre quién estoy cimentando mi fe? Pero es otro quien construye sobre ello. Que cada uno se fije cómo va construyendo. ¿Cómo estás construyendo la fe católica? ¿Verdaderamente usted está construyendo la fe en Cristo Jesús? Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Quién destruye el templo de Dios? Será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Usted y yo somos ese templo de Dios. Y Pablo lo que dice es decir que la iglesia, queridos hermanos, es seriamente lo que Pablo dice, es serio. Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo de Dios. Me da mucha tristeza, hermanos, cómo hoy se ataca a la iglesia católica destruyendo templos, hablando barbaridades, barrabasadas,
cuántas, hermanos, y mucha gente a lo interno de nuestra iglesia, que uno dice, este hermano es de dónde, de qué, de dónde sale este hermano. Este hermano podrá hacer otra cosa, pero no es católico. Y empiezan con sus argumentos, con su filosofía baratas, con sus teologías baratas, queridos hermanos. Y aquí no caben filosofías baratas, aquí no caben teologías descabelladas. Aquí lo que cabe es el hombre que ama a Dios humildemente. El hombre que ama a su iglesia humildemente. El hombre que reconoce, y nosotros reconocemos, y en muchas oportunidades, ¿cuántos papas? El Papa San Juan Pablo II reconoció y pidió perdón por los pecados de nuestra iglesia católica, por los pecados de nosotros los sacerdotes. Pero la iglesia, queridos hermanos, es la institución de Jesucristo, es la institución que vivirá eternamente. Es la mejor institución con credibilidad moral. Padre, pero es que los curas son pederastas, los curas son pedofílicos. Hermanos, hay una encuesta seria donde en la iglesia solamente el porcentaje que tiene la iglesia de pedofilia y de pederastía es el 1%. Porque esta enfermedad, queridos hermanos, se da más en el seno de la familia, en el seno de la sociedad, que dentro de la iglesia católica. Y no por esto la iglesia va a dejar de ser iglesia. Padre, pero las inmoralidades sexuales dentro de la iglesia seguirá, hermanos, siendo iglesia católica. Nadie puede destruir la iglesia de Jesucristo. Nadie, queridos hermanos. Nosotros ya hemos visto en cuántos países, en Chile, acá también en Venezuela, en cuántos países, queridos hermanos, han querido destruir nuestros templos. Han querido destruir la figura de la iglesia, diciendo que el Papa es esto, que el Papa es el anticristo, que el Papa... No, hermanos. ¿Saben por qué la iglesia nadie la puede destruir? Porque el que la fundó se llama Jesucristo y su apellido es santo. Y el que la dirige es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad. Por eso, hermanos, la iglesia es del Señor, la iglesia es de Jesucristo. La centralidad del texto de San Juan, Jesús habla del templo de su cuerpo. Dice, cuando se acercaba la Pascua, hay una experiencia pascual. Ya Jesús inminentemente entra a Jerusalén. Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Puede ser, hermanos, que dentro de nuestra iglesia haya vendedores de bueyes, que en nuestra iglesia hayan cambistas, que nuestra iglesia, pero el Señor viene a poner y a colocar orden en nuestra iglesia, así como los papas llegan a colocar orden en la iglesia, así como este sumo pontífice llegó a colocar orden en el oro, en el banco del Vaticano, empezó a colocar orden y dijo, este lugar es un lugar que se debe respetar, así como Jesucristo ha dicho, esta casa es casa de oración. Mi iglesia, el templo de mi Padre se respeta. Aquí no es lugar para hacer tertulias, hermanos. Muchas veces nosotros como sacerdotes nos quedamos impactados, como el uno cuchichea con el otro, como el otro. No, hermanos. El uno corre, el otro grita, el otro masca chicle, el otro contesta el teléfono, contesta el celular. Yo recuerdo, queridos hermanos, que estaba en una Eucaristía y un señor en plena Eucaristía le sonó su teléfono celular. Y este hermanito empezó a hablar por teléfono dentro de la iglesia. Y no solamente se conformaba con haber contestado la llamada, sino que le hablaba a todo tacón, a todo gañote. Yo lo dejé que hablara y que hablara. Y después, hermanos, le expliqué. Y después lo exhorté
que la casa de Dios es casa de oración, no es casa de tertulia, no es casa para hablar, no es casa, es casa para orar, hermano. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo? Qué bonito es cuando yo voy a la iglesia y lo primero que hago es ir a arrodillarme frente al Santísimo, pero hay mucha gente que lo primero que hace es hablar con el hermano, lo primero que hace es hablar con el vecino y empezamos a cuchichar, empezamos a perder el tiempo. Y no tiene ningún sentido. Jesús reprende: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. ¿Cómo es nuestra actitud cuando salimos de la Eucaristía dominical? Ahí está el Santísimo. Ahí está Jesucristo vivo y resucitado. Entonces el uno grita, el otro habla, el otro... No, hermano, si usted terminó la Eucaristía, usted como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, usted se arrodilla. Usted ora y usted sale en silencio y se va a su casa. Pero no, hermanos, vean ustedes las Eucaristías dominicales, cómo se convierten nuestros templos. Nuestros templos se convierten como en una casa de cambio. Hermano, si usted quiere hablar, sálgase. Porque en la iglesia se va a hablar es con Dios. En la iglesia se va a hablar es con mi Padre Dios. En la iglesia no se va a comer chicle. A la iglesia no se va a hablar por el teléfono. A la iglesia se va a hablar es con Dios. Y después dice la gente: uy, pero el Padre sí es malo, uy, pero el Padre sí es regañón. No, no es que el Padre sea regañón. Por eso Jesucristo expulsó a estos cambistas, expulsó a estos vendedores de paloma y le dijo: váyanse de aquí. Respeten lo santo, respeten lo sagrado. Porque mi casa es casa de oración. Y se ve inminentemente la vida de Jesús. Cómo el Señor habla con autoridad. Y los judíos intervinieron. ¿Qué señal nos das que tienes autoridad? Claro que sí, Él tiene la autoridad sobre el templo. Porque el templo es el lugar donde se adora a su Padre. Y fíjense cómo Jesús los interpela y cómo Jesús los hace confundir. Y hacen de que critiquen de Él, en cierta manera. Jesús le dice: destruyan ese templo. E inmediatamente iban a decir: ¿y cómo es posible si duramos 46 años para construir este templo? Y viene ahora a decir que en 3 días lo va a levantar nuevamente. Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Hablaba del templo de su cuerpo. Por eso Jesús, cuando resucita de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello de lo que había dicho, y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había pronunciado. Destruyan ese templo y en 3 días destrúyanlo. Podrán hablar de nuestra iglesia, podrán querer destruir nuestra iglesia, hermanos, pero nuestra iglesia seguirá siendo iglesia de Jesucristo. Nuestra iglesia sigue siendo la iglesia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos hermanos, que hoy amemos a Dios, a la iglesia, que hoy amemos, queridos hermanos, lo que tenemos, que hoy podamos conocer cada día más de las grandezas de su amor, de las grandezas de su y de mi iglesia, la iglesia que Jesucristo fundó. Padre Dios, te adoro, te alabo, te doy gracias por este día, por este evangelio, por esta gran fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Señor, danos la fuerza de amar, danos la fuerza, Señor Jesucristo, de caminar en tu presencia. Gracias por mis hermanos que hoy escucharon tu palabra. Bendícelos, Señor, guárdalos en tu presencia. Queridos hermanos, solamente seguirle pidiendo que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Padre Maro. Denle a la campanita, dejen sus comentarios. Por favor, no te quedes con este video, compártalo con muchos hermanos, que estoy seguro que les puede servir de mucho. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que nuestra Madre del Cielo, María Santísima de Guadalupe, nos cubra y nos ayude a amar más a nuestra iglesia. Que así sea. Amén. Cuídense mucho, queridos hermanos. Les quiero desde Venezuela, su amigo servidor, el Padre Maro Zambrano.